Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de Dios. 17. ¿Lo tenemos? Sí. Estamos hablando de en la persecución. ¿Qué hacemos en la persecución? ¿Qué pasa cuando estamos perseguidos, cuando somos perseguidos? Muchas veces nos angustiamos, muchas veces reclamamos del Señor mismo y pensamos que quizás no es para nosotros esto de la obra, esto de la iglesia. Entienda usted que luego de un gran éxito de Pedro, Juan y todos los otros apóstoles, porque ha sucedido algo espectacular en el capítulo anterior, no por su mano, sino por la gracia de Dios. Tanto dice el texto que cuando ellos pasaban por las calles de Jerusalén, las personas sacaban a los enfermos y los ponían en el paso de los apóstoles para que tan solo si su sombra los tocaba, eran sanados. Imagínense ustedes, esto no lo había visto ni siquiera cuando Jesús anduvo con ellos. Tan siquiera la sombra de los apóstoles pasaba y tocaba a los enfermos, con eso bastaba para que fuesen sanados. Imagínense usted cómo podían envanecerse en ese momento los discípulos de Jesús, si al caso ese era el objetivo de alguno de ellos, envanecerse. Acuérdense que acaba de pasar la historia de Ananías y Zafira, y Dios a veces como que nos tiene en un continuo: te dejo que te eleves, pero te recuerdo que tú estás pegado a la tierra, te dejo que tengas un poquito de eso, pero si te dejo mucho, tú te olvidas de quién soy yo. Como que el Señor a veces hace estas cuestiones porque Él sabe que si nos deja la pita larga, nos creemos picuchas que nos soltamos del... ¿Qué pasa cuando el cometa, la picucha se suelta de quien lo tiene tomado porque cree que puede alcanzar el cielo? ¿A dónde va a terminar? A un árbol, a unas ramas, en cualquier lado. Se eleva cuando el viento está a favor, pero cuando el viento está en contra, ¿qué pasa? Viene para abajo, viene para abajo. Y eso es lo que muchas veces como cristianos nos pasa. Las persecuciones además no son más que una prueba para bendición, para que la iglesia crezca. Las pruebas en este día, ya no hay persecución hoy en día en El Salvador, por lo menos no hay persecución de los cristianos, de los evangélicos, pero pruebas tenemos. ¿O no, hermano? No tenemos pruebas, no pasamos aflicciones. ¿Para qué sirven las persecuciones o las pruebas? Sino para crecer, sino para mantener siempre la persona cerca de Dios. La iglesia debe estar cerca del Señor. Nunca pretender elevarse, querer ser grande, independiente, sin depender del Señor. Imagínese ahora usted a los sacerdotes, los líderes religiosos. ¿Qué hacían ellos por el pueblo? Si cuando ellos pasaban, escondían a los enfermos, no los sacaban, decían: ay, ya nos va a maldecir el sacerdote. Porque los sacerdotes, los religiosos, cuando veían a un enfermo y a una familia enferma, la maldecían. Hay cristianos que se portan así todavía hoy día. Algo está pasando, quizás hay una maldición, por eso estás como estás. Hermano, las pruebas de Dios no son maldición, siempre son para bendición, hay que entenderlo. Pero hay unos que se comportan como los religiosos, maldicen. Así que escondían a los enfermos. Además, los sacerdotes pedían ofrenda, diezmos, la ofrenda del templo, el corbán, el impuesto de las 2 monedas. Los sacerdotes pues jalaban, pedían, tomaban, no daban, no entregaban, no sanaban.
¿Qué puede ocurrir en el corazón de ellos sino envidia o celo? Vamos al texto en 5:17 de Hechos de los Apóstoles, en nuestro sermón en la persecución. 5:17, ¿lo tiene, iglesia? Amén. De Hechos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano. Esto es que los arrestaron, fueron hicieron un operativo contra los apóstoles. Eso significa, les echaron mano, un arresto que llegan un montón de policías, guardias y hacen un gran parpajo. Echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Gracias le damos, Señor Padre bendito, por esta palabra. Oramos, Señor, por un entendimiento sobrenatural, un don del Espíritu que nos guíe, nos enseñe, nos ministre en esta mañana. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Hermano, ¿qué más? El texto está muy claro. Los religiosos no tienen poder, tienen posición, pero están vacíos espiritualmente. Tienen posición, tienen trajes bonitos, tienen adornos, accesorios. Muchas veces pueden tener estos templos de mármol, riquezas, cosas bien lindas, pero sin poder espiritual. ¿Quiénes eran los apóstoles? Sino unos cuantos pescadores, un recaudador de impuestos y otras personas del vulgo. No eran muy letrados, no eran unos académicos hasta entonces, hasta este momento. Los académicos, los universitarios, no son parte de los que siguen a Jesús en masa. Le siguen a escondidas, le siguen subterráneamente, ahí un poco en las sombras. Pero hasta ahora los que dan la cara son Pedro y Juan, Jacobo, el hermano de Juan, Andrés. ¿Y ellos qué son? Natanael y todos estos, sino unos pescadores, una gente humilde, todos galileos. Pues los religiosos los menosprecian. Y ahora con mucha más razón para ellos, porque ellos no tienen ningún poder, y está sonando en Jerusalén la doctrina apostólica de Jesús. O sea, la doctrina de Jesús llevada por los apóstoles. Ellos están hablando algo que ellos no entienden y no saben cómo, pero la gente los oye. Bueno, ¿cómo yo no voy a escuchar a un hombre que pasa y la sombra de él sana a un cojo? Cuando pasan la sombra de estos tipos, le da la vista a un ciego. ¿A dónde van a estar ustedes? Disculpe, en el pórtico de Salomón, ahí es el culto a las 5 de la tarde. O ahí es el culto a las 9 de la mañana, es el primero, a las 11 el segundo, a las 3 y a las 5. Tenemos 4 cultos. Me voy a los 4. Yo no me pierdo ninguno. Porque yo, ¿cómo no voy a escuchar a una persona con ese poder, con esas señales? Ve, ¿para qué sirven las señales? ¿Para qué sirven los milagros? Es para acercarnos a la palabra.
Pero hay personas, hay gente de iglesia, de organizaciones, que se la pasan en señales, en prodigios, en milagros, y de la palabra no hay nada. Entonces el propósito no se logra, porque el propósito es la enseñanza de la palabra. ¿Lo digo yo? No, lo dice el texto. Lo dice el texto. Se levantaron el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es de la secta de los saduceos, dice, se llenaron de celos. ¿Por qué se llenaron de celos, hermano? ¿Ah? Por las señales y el poder que ellos tenían. Ellos no tenían. Cuando usted tiene envidia, ¿por qué tiene envidia? Porque usted carece de lo que está envidiando, ¿sí o no? Esa es la envidia. ¿Qué es la envidia, hermano? Sino carecer de algo que tiene el otro, que yo quiero como de lugar. Usted le tiene envidia, ¿verdad? Al hermano. ¿Por qué? Porque tiene una esposa preciosa. Vea la suya, es la que le toca. Hay gente que anda codiciando, envidiando lo que otro tiene. Hay gente que anda envidiando el carro del otro. ¿Por qué? Porque es mi bicicleta. Y la envidia, el celo, porque este celo no es un celo religioso, no es un celo de defensa, no es un celo como el celo normal que ocurre, no, sino que estoy hablando de NBI y la Biblia en traducción actual traducen la palabra celo como los sacerdotes le tenían envidia a los apóstoles. Y cuando vamos a qué significa esta palabra envidia, en el original es que como ellos carecían de lo que estos tenían, les tenían envidia. Querían hacerles daño, querían preguntarles a ustedes por qué hacen esto y quién se los manda. Pero la duda de ellos es, ¿cómo es que sanan con su sombra? ¿Cómo es que sanaron al cojo paralítico de 40 años de edad? ¿Cómo es que les matamos al líder y estos se multiplican como las langostas? Porque eso no es normal. Matamos al líder y se multiplican. Eso había pasado en 2 casos anteriores que Gamaliel nos va a explicar esta misma mañana, más adelante en el texto. Eso era lo normal, matan al líder y las ovejas se dispersan. Ya no se levantan, no se vuelve a saber de ellos. Pero es que a este líder lo mataron pero resucitó, es lo que ellos no entienden. Y tú no puedes matar lo que es inmortal. Tú no puedes matar al autor de la vida. Amén. Y eso es lo que ellos no entienden, que es Dios mismo con nosotros, que Jesús es el Emmanuel prometido en Isaías. Dios con nosotros, ellos no lo entienden. Pero es porque no lo quieren entender. Porque la envidia, ojo, la gente que te persigue, la gente que te ataca, la gente que muchas veces está en contra, esa gente que tiene esa envidia es ciega. Ellos son ciegos. Ellos no se dan cuenta de lo que tienen. Muchas veces tienen su familia, tienen su esposa, tienen sus bienes, tienen sus cositas, ellos siempre están ciegos a lo que tienen, viendo lo que los demás tienen. Son ciegos. Además, espiritualmente son ciegos. Usted les puede hablar, les puede explicar, les puede decir, mira, no es bueno lo que hacen, no es correcto. No entienden. Siguen adelante en su fechoría. Siguen adelante en su envidia, en su celo. El Señor lo explicó en una parábola que se llama la parábola del rico y de Lázaro. Y dijo, mira, si a la familia del rico podemos mandar a los muertos vivientes, a los zombies, imagínense, ¿verdad? Imagínense si tu tatarabuelito viniera a hablarle ahorita, ya cómo estaría si saliera a la tumba. Podría venir un ángel del cielo, ¿verdad? Un ángel del cielo, hasta Messenger a predicarle. Conviértete. Messenger se hizo realidad, ¿verdad? No van a creer, no van a abrir su corazón porque están tercos, porque son necios. Por eso yo no mando a nadie. Ya tienen la palabra, el evangelio, a los profetas, la ley, y no creen. No, el terco no va a creer de ninguna manera. Veamos el verso 18. Y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ya les dije, arresto con todos los poderes ahí. 19. Mas un ángel del Señor, hermano, en la persecución, en los problemas, atento, siempre
la mano de Dios estará contigo. En los problemas no se preocupe, en las persecuciones, en las pruebas, la mano del Señor estará con nosotros. Mas un ángel del Señor, si los pusieron en la tarde, los echaron en el culto de las 3, 4 de la tarde, y en la misma noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel, dice, y sacándolos. Me llama la atención que los guardias estaban en las puertas. ¿Vio la lectura hasta dónde fuimos? Dice que los guardias estaban en las puertas. Y dice que el ángel abrió las puertas y los sacó. ¿Por dónde los sacó si los guardias estaban en las puertas? Pregunta, esta es una pregunta. ¿Qué puertas abrió el ángel? Porque había muchas puertas, le cuento. Y le cuento que en la cárcel había una puerta arriba también. Como por donde metieron al paralítico, aquellos 4 amigos, cuando estaba la casa llena, ¿se acuerdan? Siempre había una salida hacia la azotea, pero estaba cercado y era muy alto y siempre había guardias. La única manera que yo me imagino son 2 cosas, porque yo tengo una imaginación de película. Ustedes no se imaginan, de Hollywood. Yo me imagino que el ángel les puso una capa como la de la película aquella, capa de invisibilidad, y eran invisibles. Lo que no entiendo es cómo abrió la puerta. Los guardias no vieron o no oyeron que las puertas de una cárcel son grandes, son pesadas. Se abrieron y dijeron, aquí pasa algo, y se alertaron. Pero la cosa es que ellos salieron o por la puerta del frente y no los vieron los guardias, o lo que yo creo que es el hecho que nunca me había puesto a pensar, pero como cuando uno lee y lee, ahí se da cuenta que hay cosas en la palabra que solo el que escudriña puede suceder. Sé que había una puerta arriba, dice que se abrieron las puertas, no dice cuál. Me imagino que se abrió la puerta de la azotea, y el ángel le dijo a Pedro, tú a la derecha, y le dijo a Juan, tú a la izquierda. Vámonos, porque dice que los sacó. Amén, hermano. Ahora, esto es ficción, esto es imaginación del pastor. Vayamos a la enseñanza. Jesús dice que Él vino, o la palabra dice que Jesús vino y nos vio a nosotros. ¿Adivina dónde nos vio también? ¿A dónde? Presos. ¿A dónde estábamos presos? En este mundo. Nosotros estábamos presos en este mundo. Por nuestros delitos y pecados estábamos presos. Y el Señor entonces vino y dijo, yo pago. Y cuando dijo yo pago, dice la palabra agorazo, exagorazo, que son las palabras que viene el Señor y dijo, aquí están estos presos en el mercado de esclavitud de este mundo. Y dice que el Señor hizo un exagorazo. Dice, aquí está David. Me sacó de fuera de la cárcel de este mundo y me puso en libertad. Me sacó. Eso es lo que dice la palabra, es lo que explica la doctrina, la teología, que el Señor pagó con su sangre precio precioso por mí cuando yo era esclavo, estaba muerto en delitos y pecados, estaba preso en este mundo, y Él me sacó de esa prisión, me dio libertad, me sacó. No salí yo, Él me sacó. No pagué yo, Él pagó por mí. No hice ningún mérito, solo decir, Señor, aquí estoy. Agorazo, exagorazo. Él me liberó, Él me sacó. Así que me imagino que este pasaje es algo parecido, porque cuando llegan el concilio, la asamblea de notables hombres de Jerusalén, se reúnen, dicen, vayan a sacar a esos presos, a esos reos, tráiganlos. Pero cuando los alguaciles llegaron, verso 22, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, atención, verso 23, la cárcel hemos hallado ¿qué? Cerrada, con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. ¿Por dónde salieron? ¿O eran invisibles o salieron? Yo no creo en la capa de invisibilidad de Harry Potter, no creo en esa capa de invisibilidad. Creo más que el ángel los tomó y se los llevó. Creo más en ángeles que en capas. Amén, hermano. Y se los llevó, los sacó. Además, el Espíritu tiene el poder para hacer lo que le dé la gana, de todas formas. La cárcel hemos hallado, los guardas afuera, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Es decir, la cárcel estaba intacta, pero no estaban ellos. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo,
Los principales sacerdotes en ese momento se convirtieron y dijeron: verdaderamente estos son apóstoles del Nazareno, hombres a los cuales injustamente nosotros metimos en la cárcel, y el poder que ellos tienen viene de lo alto. Leí otra Biblia, leí otro texto. No, dice, los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. No, hermano, no era duda, no querían creer. Amén. No querían creer, no querían dar su brazo a torcer. Dudaban en que venía a parar aquello. Estaban haciendo los locos. Esa es la reacción ante el milagro sucedido. Eso es lo que sucede. El ángel les ha dicho a los apóstoles: salgan rápido y tempranito enseñen. Ellos van a hacer eso. Ellos van a cumplir la palabra del ángel, pero ellos no están entendiendo que este es un milagro de lo alto y están dudando. Son unos incrédulos. Verso 25. Verso 25. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Siempre hay un comunicador en la prueba, en el problema. Cuando usted tenga una aflicción, siempre va a haber uno que va a venir a comunicar rapidito lo que usted está haciendo, porque no lo quiere ver en libertad, lo quiere ver pasando aflicciones. ¿Quién está rodeado de gente comunicadora? No quise decir la palabra correcta. Todos estamos rodeados de gente comunicadora alrededor nuestro. Sí, que no lo puede ver a uno tranquilo porque ya están tirándole. Bueno, el ángel ha dicho: id, puestos en pie, y anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Y mire lo que sucede. Ellos vinieron temprano y enseñaban al pueblo. Verso 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo. Verso 26. ¿Cómo los trajo? Hoy no los esposaron, hoy no los amarraron, hoy no les cayeron a palos. ¿Por qué? Es que todo el pueblo sabe que a estos dos ayer tarde los llevaron a la cárcel, y ahora los alguaciles fueron a buscarlos, y en lugar de estar allá presos, están desde las 9 de la mañana en el primer culto predicando aquí en el templo, lo que han hecho todos los días. El gran poder de esa prisión y de esos 400 soldados de la guardia del templo no han podido con estos dos pescadores. Aquello fue notorio en el templo, fue notorio en Jerusalén, y ellos tienen miedo porque ya es todo el pueblo el que está atento. ¿Qué es lo que está pasando? Qué enseñanza más bonita, pero es que la enseñanza va acompañada de poder. Aquellos enseñan y enseñan lo que ni siquiera ellos cumplen, y poder no tienen nada. Los trajeron sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Hermano, llama la atención una cosa: eran hombres iletrados, eran hombres ignorantes para ellos aparentemente, pero el sacerdote menciona una palabra bien importante: doctrina. ¿Cómo es que ellos están enseñando sistemáticamente algo? ¿Cómo es que ellos están dando una enseñanza tan bien elaborada, tan bien estructurada, tan sistemática, que toda Jerusalén ha sido llenada con esa enseñanza? ¿De dónde viene esa doctrina? ¿De dónde viene esa capacidad de enseñar? Sino un don, ¿de qué, hermano? Un don del Espíritu Santo. Hay algunos de acá, los que tenemos ciertos dones, que no nos hemos dado cuenta porque estamos viendo hacia el otro, hermano, hacia el vecino, hacia la otra iglesia. Hermano, vea sus dones. Yo aquí tengo hermanos que ellos, mira, se ponen y ya los niños los siguen. Ellos vienen y van aquí los niños, y ya de repente ya lo están siguiendo. Tiene un don para trabajar con la niñez. Aquí hay otros de algunos de nosotros que llamamos a un niño y cuando el niño nos ve se pone a llorar, ¿verdad? Ay, le damos miedo, no somos atractivos con la niñez,
¿verdad? Que usted tiene don por los niños para trabajar con ellos, usted tiene el don de ser un buen limpiador, ¿verdad? De la casa, un buen barredor, venga, barra, enseñar la palabra, predicar, ir a abrir una misión. Todos tenemos dones de servicio, o algunos más no tan nobles como usted podría pensar. Todo lo que se hace para el Señor vale, y Dios lo ve como de gran valía, aún así sea limpiar, acarrear, pintar, o ir y predicar la palabra en un estadio. No importa, es lo mismo. Un predicador en un estadio y un hermano en la iglesia que está curando un techo para que no haya goteras, ambos, el Señor los mira igual, están haciendo una obra, un servicio para Él. Amén, hermano. Y Él ve y dice, bueno, la paga ya se la di, salvación y vida eterna. Ahí está. Y Él ve el corazón del que sirve. Pues estos no veían, no se daban cuenta. No mandamos estrictamente que no enseñaran eso. Respondió Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya le cayó la boca al sacerdote. ¿Qué nos mandó usted? Perdón, estrictamente nos mandó ¿qué? Que se callaran y no enseñaran eso. ¿Qué? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Y imagínense todo el concilio reunido, todos los asambleístas notables ahí. ¿Cuál es la respuesta correcta? La lógica, hermano. ¿A quién hay que hacerle caso? ¿A Dios? ¿A Dios o a los hombres? A Dios. A Dios. Ay, ya te cayó la boca, somos sacerdote, este pescador te cayó la boca. De un solo, en la primera de cambio, porque el cuarto sermón, este es el cuarto sermón de Pedro, es bien cortito. Respondió Pedro, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Ahí va el sermón. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. ¿Quién es el Dios de nuestros padres? Jehová. ¿Quiénes son nuestros padres? Abraham, Isaac y Jacob, los mismos padres de ustedes. En otras palabras, ustedes y nosotros, ¿verdad? Somos hijos de Abraham, ¿sí o no? Le está diciendo que todos somos israelitas. Y ustedes y nosotros tenemos ¿cuántos dioses? ¿Cuántos dioses? Uno. Y ese Dios levantó a una sola persona. ¿Levantó? ¿A quién levantó? A Jesús. A Jesús. A quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Segunda cachetada. La primera fue, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? A Dios, Padre. Ese Dios levantó, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, así el mismo nosotros también. Él levantó a Jesús, y entonces a quien ustedes mataron y lo colgaron en ese madero. Segunda cachetada, bofetada. A ese Jesús, ¿verdad? Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, atención, que aquí introduce Pedro y los apóstoles, el poder del Espíritu Santo, que no se mencionaba tanto en el Antiguo Testamento, como ahora se va a tomar la autoría, el protagonismo, el Espíritu Santo en la formación de la iglesia en la época de la gracia. Y también dice el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Perdón? Quiere decir que ustedes son seguidores de ese que Dios levantó, y ustedes están diciendo que Dios les ha dado a ustedes de su Espíritu Santo. ¿Podían creer eso los sacerdotes? ¿Por qué? ¿Por qué no lo podían creer? Porque no tenían Espíritu Santo. Amén, hermano. El que no tiene Espíritu Santo no te puede creer que tú ya no tomes. Y vamos hablando con algunos hermanos ahí un día de esto. Y yo tengo 2 años, yo tengo 7 años, yo tengo 17 años de lo tomar. Qué bien. Y le creen. No, los cheros todavía llegan así. Porque hoy las han sacado extra grandes, ¿verdad? La cervezota, la boquita. Los amigos no creen. Siempre llegan a ver. No puede ser, hermano, demuéstrele que usted tiene el Espíritu Santo y diga, no, paso, salud, voy para la iglesia. Pero hay gente que no le cree. ¿Y por qué no te cree ese chabacán? Esa palabra para los que están viendo en el video, chabacán. ¿Cómo se podría traducir?
lépero. ¿Ah? ¿Por qué no te cree esa persona? Porque él es un incrédulo, él no tiene el Espíritu Santo, igual que los sacerdotes, los grandes hombres de la ley, los grandes líderes de Jerusalén, no le creían a estos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Ellos probablemente no eran unos léperos, no eran unos chabacanes, era una gente que se creía culta, pero es lo mismo, es lo mismo. Un rico de Harvard y un pobre de la Ramón Belloso, si no tienen el Espíritu Santo, el rico de Harvard o el pobre que fue a la escuelita de Ramón Belloso, ambos van a ir al infierno. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Sencillo. Y ellos no van a creer que personas humildes, que personas de cualquier estrato tengan poder, recibamos ese poder. No lo van a creer porque ellos no lo tienen. Verso 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Los trajeron sin violencia. ¿Pero por qué quieren matarlos? Porque Pedro les ha dicho 3 verdades. El Dios de ustedes es el Dios de nosotros. Nuestros padres son Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros somos judíos. Somos humildes de Galilea, pero somos judíos, hijos de David. Del linaje del rey David somos judíos también. Segundo, ese Dios poderoso levantó a Jesús, al que ustedes mataron, y los estaba ofendiendo. El que no pudieron detener resucitó, y ahora él, Dios poderoso, Dios de nuestro Señor Jesús, nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo. Por eso sanamos, por eso con la sombra caen los enfermos, los endemoniados se liberan. No somos nosotros, es el poder del Espíritu Santo. En ese momento ellos se enfurecían, querían matarlos. Entonces, 34, verso 34. Cuando estaban presos, Pedro y Juan, ¿cómo intervino Dios? ¿Cómo intervino Dios cuando estaban presos? ¿Mandó a quién? A un ángel. Ahora, Dios puede mandar a un ángel o puede mandar a una persona. Amén, hermano. Y esa persona también es un ángel, también es un enviado. Dios ocupa a las personas, sucesos, eventos, hasta un animalito puede ocupar. ¿O no ocupa un burro un día? Amén. Así que el Señor nos puede ocupar también a nosotros. Algunos no entendieron. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, que es mi ayuda viene de Dios. Y con lo que significa el nombre Gamaliel, mi ayuda viene de Dios. ¿De dónde viene la ayuda? ¿De dónde viene el auxilio? ¿De dónde viene el socorro? El socorro viene de lo alto. Amén. No dejará que caiga mi pie ni que resbale, aún en la oscuridad de la noche, en el momento tempestuoso. Mi auxilio viene de lo alto, mi socorro viene de los cielos, del Señor. Salmo, ese es un salmo. Así que mandó a Gamaliel, que significa mi ayuda viene de Dios. Gamaliel, doctor de la ley. Es que aquí va a hablar uno que es el doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Es decir, este era el principal maestro de maestros, era el PhD, el rector de la Universidad de Jerusalén, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, era Gamaliel. Era el rector, el principal. En otras palabras, el principal significa el director. Dicen, te van a mandar donde el principal, donde el director, donde el rector. Este era venerado por todo el pueblo, porque, hermano, no era un académico de edificios, sino que a Gamaliel le gustaba dar sus enseñanzas a todas las personas que quisieran escucharlo. Mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y como si Gamaliel lo decía, pues a los sumos sacerdotes habían sido alumnos de él, habían pasado algunas materias, yo no creo que todas, ¿verdad? Más por cuello estaban ahí de sumos sacerdotes. Bueno, saquen a los apóstoles, vamos a dirimir un conflicto, vamos a discutir un asunto, de que saquen a los implicados. Y luego dijo, verso 35, mire la defensa de Gamaliel, es bien sencilla esa defensa. Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Ya mire, esto es importante, no hay que decir lo que uno es, que otros lo digan, pero usted no diga que usted es. ¿Ya? Que otros digan
que usted es, pero no ande diciendo usted yo soy. Este Teudas, él decía que era alguien. A él reunió como a unos 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después se levantó Judas el Galileo en los días del censo, año 4, cuando nació Jesús. En la época que nació Jesús se levantó este Judas Galileo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Es decir, cuando matamos al líder, ya han dispersado. Solo por un tiempito duran y de ahí no se preocupen, ya son como nada. El consejo de Gamaliel entonces es bien sencillo. Vamos ahora al consejo. 38. Ahora os digo, apartaros de estos hombres, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Consejo sencillo. Es de Dios, ¿verdad? Esto es igual a no lo detiene nadie. ¿Es de Dios? No lo detiene. Ahora, no es de Dios, no se preocupen, solitos se van a ir. ¿O acaso puede alguien pelear contra el poderoso Dios? Esa es la traducción completa. ¿O acaso puede alguno de ustedes pelear contra Dios? ¿Cuál es la respuesta? No. Si esto es de Dios, va a prosperar. Si estos dos no son de Dios, ni el grupito este que lo sigue, no se preocupen. Ya van a perecer, se van a ir para Egipto, para Siria, entonces van a ir exiliados y no vamos a volver a saber de ese Nazareno nunca. Gamaliel había estado estudiando las enseñanzas del Nazareno, por lo visto. Había estado estudiando mucho. Se cree que Gamaliel después fue converso. Lo vamos a ver en otro estudio de esta serie que tenemos. Ahora, buen sermón. Veamos ahí el verso 40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos. ¡Ay! Le dieron 39 azotes. Yo creí que ya tenía la intervención divina, ya había venido el juez, ya había venido el abogado Gamaliel, el ángel nos libertó, qué poder espectacular, como dice, imagina el doctor Montesosa que salieron volando o con la capa invisible, pero los están azotando. Hermano, siempre va a haber una cuota de sufrimiento. ¿No estás dispuesto a pasar esa cuota de sufrimiento? Bueno, no hay victoria sin batalla. No hay victoria que valga la pena sin pelear. Y en la pelea siempre se sufre. ¿O no se sufre, hermano? ¿Qué se sufre? Los azotaron y los pusieron en libertad. Mire, hermano, pero ¿cuál es la actitud en la persecución de un verdadero hombre de Dios? ¿Cuál es la actitud de uno que tiene el Espíritu Santo? ¿Cuál es la actitud? ¿Me está cayendo el mundo encima? Estoy gozoso. Me están golpeando, me están acribillando, me están criticando, me están haciendo pedazos, no tengo trabajo, no tengo para pagar la luz este mes, estoy gozoso. No tengo trabajo, la señora se dio la espalda, se fue, me dejó chineando los niños, o al revés, mujer, el hombre se fue y te dejó con toda la recua de niños que tienes, toda la familia Telerín, solita para mantenerlos. Pero tú eres cristiana, tienes el Espíritu Santo, gozosos. Nada de ir ya para qué, yo voy a ir a la iglesia, que me voy a ir a tomar, mejor me voy a inyectar malatión y ya que se acabe la vida. No. Verso 41. Ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron, hermanos? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Jesús. Esa es causa del nombre. ¿Por causa de quién, hermano? Eso, claro. Se sentían orgullosos. Al fin nos azotaron a nosotros. A Jesús le dieron 120 azotes. Lo golpearon, lo dieron con varas, le arrancaron la barba, lo crucificaron ahí en el madero, lo escupieron, lo vituperaron, hicieron con él todo. A nosotros no nos habían hecho nada. ¡Qué gozo! Hoy yo me siento que soy parte de esto. Y sí, hermano, eso es masoquismo. No, eso no es masoquismo, hermano. Eso no es masoquismo.
Esa es dignidad, la dignidad de pertenencia. Es que mire, cuando vamos a pasar en este equipo, el equipo de los ganadores del Señor, el mundo nos va a azotar, el mundo va a querer zarandearnos, golpearnos y todo. ¿Para qué? Para ver si es cierto, hermano, para ver si es cierto. Porque cuando los que están ahí arrimados, pero no son a las primeras de cambio, ¿qué pasa? Se van, se caen. Ay, ando caído, dice uno allá, porque ando. Mira, yo conozco a los mangos y a los aguacates que se caen, pero las personas no van. Deje de andar caído, venga a la presencia del Señor, luche todos los días, porque algunos agarran el concepto de caído para decir, ay, ando caído, un día de esto llego, pastor. 20 años caídos, gozosos en los problemas, dignos de padecer afrenta por causa de Jesús. 42. Vaya, ¿y ahora qué van a salir? A descansar porque han pasado un gran problema y han estado ahí en una gran aflicción, golpeados y todo. No, a trabajar. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de qué, hermano, de enseñar y predicar a quién, a Jesucristo. El problema de la iglesia de hoy día es que parece que hace todo bien, pero estamos dejando de enseñar y predicar a Jesucristo. Y estamos predicando más iglesia, más nombres, más religión, gente hueca sin poder. Está llevando a docenas y a miles de personas a un cristianismo negro, a un cristianismo tibio, algunos a un cristianismo bastante perdido y otros a un cristianismo que ni aquí ni allá, son tibios, no están ni fríos ni calientes, no son gente de poder, tampoco son gente que está pausada, hacen un buen trabajo, pero no de excelencia. Y las cosas para el Señor deben de hacerse con excelencia, aún a pesar de los problemas y de los golpes, de los maltratos, de las pruebas que vienen. Porque yo sé que juntamente con la prueba Dios ha mandado un ángel para salvarme, un ángel para ayudarme, un ángel para rescatarme. Y sé también que la palabra dice que a los tibios Dios los vomitará. Yo no quiero ser de ese tipo de iglesia. La iglesia debe de crecer cada día, personalmente. Usted crece, la iglesia crece. Y eso es la dignidad que Dios espera de esta iglesia, de esta obra. Que los dones los pongamos al servicio del Señor para el crecimiento de la obra. Predicando siempre a Jesucristo, quien nos salvó, quien es el Dios por los siglos de los siglos. Gracias le damos, Señor. Padre bendito, por esta mañana, por la provisión de su palabra, por la iglesia que nos da. Oramos por si entre nosotros Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial.